has hecho un mix de preguntas de todo lo que hemos visto alrededor en el ciclo. Ya van a tener preguntas de miembro superior como de miembro inferior. Entonces, ¿en qué consiste este repaso? No es que yo pase la pregunta, solita yo me responda, solita yo, no sé, analice la pregunta, no. Esta es como una simulación a lo que ustedes van a dar el día de su examen. Entonces, cuando yo ponga la pregunta, yo la voy a leer, pero quienes van a responderla van a ser ustedes. Yo no voy a hablar, yo solamente voy a guiarles en el proceso. ¿Ya? Entonces, imagínense que ahorita es como que estuvieran dando su examen verdadero, porque lo van a dar, ¿ya? Todos esos nervios que ustedes tienen, acá lo pueden plasmar, acá se pueden equivocar, acá nos podemos equivocar, pero en el examen no. Entonces, si tú, por ejemplo, yo voy a lanzar una pregunta y tú me dices la letra A y tu compañero dice la letra B, sin faltas, ¿ah? Porque tú o él pueden estar en distintas posiciones, uno de ustedes puede ser la respuesta correcta o no. Así que luchen hasta el final con sus respuestas, traten, piénsenla bien, ¿ya? Y no, por favor, les pido que no sean cohibidos. O sea, acá pueden hablar todo lo que ustedes quieran, de verdad. Esto es para que ustedes practiquen, ¿ya? Por eso se llama repaso. A ver, vamos con la primera pregunta. Chun, chun, chun. Con respecto al plexo braquial, los nervios axilar y radial provienen de, ¿quién me dice? Del tronco inferior, del fascículo posterior, del fascículo lateral, del tronco superior o del fascículo medial. Acuérdense del plexo braquial. ¿Cómo era? A ver, necesito las respuestas. Del fascículo posterior. Ya, alguien me ha dicho del fascículo posterior. Hay otra respuesta que no sea el fascículo posterior, de repente, no sé, el tronco inferior, el fascículo lateral, el tronco superior. A ver, chicos, vamos. O todos me dicen, no, Angie, es fascículo posterior. Sí, está bien. Fascículo posterior, correcto. Entonces vamos a la siguiente imagen, ¿no? Angie, ¿qué es eso? Dios mío, ese es el dibujo, ¿se acuerdan con el que practicamos? Ya. Acá tengo, ¿verdad? Esta es nuestra columna vertebral, acá tengo las vértebras cervicales, y acuérdense que de las vértebras cervicales salen la mamá y de acá salen las hijitas, los nervios, ¿ya? A ver, ¿dónde está el nervio radial? Por aquí, ¿verdad? Acá está, nervio radial. Este nervio radial, ¿de dónde proviene? Miren, proviene de un cordón llamado el cordón posterior, correcto. ¿Y cómo se forma el cordón posterior? Eso también puede ser pregunta. El cordón posterior se forma de la raíz o del tronco secundario, del tronco primario superior, del tronco primario medio también su raíz posterior y del tronco primario inferior su raíz posterior. Cuando se unen esas tres raíces, mira, 1, 2 y 3, ¿qué te forma? El cordón posterior. Angie, ¿y el cordón posterior solamente da al nervio radial? No, acuérdate que también da al nervio axilar o en el examen puede encontrarlo con otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre del nervio axilar? El nervio circunflejo. Circunflejo, ¿ya? Muy bien. Entonces la respuesta correcta era cordón posterior. Acuérdense que el cordón posterior tiene dos vecinos, vamos a ponerlo con otro color, como quien repasando. El cordón ventrolateral y el cordón ventromedial, ¿ya? El cordón ventrolateral, ¿a quién forma? Acuérdate, forma al músculo anticucho. ¿Quién era el músculo anticucho? El nervio músculo cutáneo, ¿verdad? El nervio músculo cutáneo. ¿Y cuál es el? Supuestamente el nervio músculo cutáneo es como el palito del anticucho, ¿no? Ya, ¿cuál es entonces la carnecita? ¿Cómo se llama el músculo que va a ir ahí insertado por el nervio músculo cutáneo? Acuérdate, el músculo coracobraquial, ¿ya? ¿Qué más? Este cordón ventromedial, acuérdate, ventromedial es el que va a tener más raíces. ¿Por qué? Porque él tiene al nervio cubital, tiene al nervio braquial cutáneo medial y tiene al nervio braquial cutáneo medial accesorio. ¿Ya? Accesorio. Acuérdate de eso. Y el mediano, el mediano es otra historia, también vamos a repasarlo. El nervio mediano se forma por dos ramas, mediales y laterales de un cordón que es el nervio mediano, ¿verdad? Esta de aquí y esta de por acá. ¿Y de dónde sale la rama lateral? Sale del cordón ventrolateral. ¿Y de dónde sale la rama medial? Sale del cordón ventromedial. Ya, chicos, acuérdense de esto. Muy bien, vamos entonces ahora con la segunda pregunta.
De los siguientes músculos, ¿cuál se inserta en la tuberosidad isquiática? El músculo piriforme, el músculo glúteo mediano, el glúteo menor, el músculo glúteo mayor o el músculo cuadrado femoral. ¿Cuál de estos está en la tuberosidad isquiática? El cuadrado femoral, muy bien. ¿Hay otra respuesta que no sea cuadrado femoral? No sé, por ahí me dicen, no, Angie, es el piriforme, no, Angie, es el glúteo menor, el glúteo mediano. A ver, necesito sus respuestas. O todos me dicen, no, sí es el cuadrado femoral. Sí, es el cuadrado femoral. El cuadrado femoral. Entonces vamos a ver. A ver, ¿dónde rayos está la tuberosidad isquiática? Aquí. Esta es la tuberosidad isquiática. Acuérdense. ¿Cuáles son los músculos que están insertados en la tuberosidad isquiática? Uno es el cuadrado femoral, tu respuesta. ¿Quién más? El gémino inferior. ¿Quién más? El semimembranoso. ¿Quién más? Mira, acá hay los dos lovers, ya los amantes, los que van juntitos. El semitendinoso y el músculo bíceps femoral largo. ¿Quién es más? El abductor mayor y acuérdate el último, el recto medial o también llamado gracil o gracilis, ¿ya? ¿Cuántos son entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 músculos que van a estar insertados en la tuberosidad isquiática, ¿ya? Acuérdate de esto, la tuberosidad isquiática son 7 músculos que van a estar ahí, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a la parte del hombro, ¿no? Vamos a ver acá la parte de la axila. ¿Cuál es el contenido del triángulo Avelino-Gutiérrez? Ajá, esta también es pregunta de examen. Primero, para empezar, ¿el Avelino-Gutiérrez cuál es? El homotricipital, el húmero tricipital, el cuadrado, ¿cuál es el cuadrado tricipital? ¿Cuál es el Avelino-Gutiérrez? ¿Se acuerdan? El húmero tricipital. Húmero tricipital. Y entonces, el húmero tricipital tenía un contenido, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Qué pasa por este triángulo? El nervio mediano, el nervio radial, el nervio supraescapular, el nervio cubital o el nervio axilar. Radial. ¿Cuál pasa? El nervio radial. ¿Seguro? ¿Todo el mundo me dice sí? O de repente por ahí me dicen no, es el mediano, no, de repente es el axilar. A ver. O todos me dicen no, es el radial. Chicos, acá tienen que participar todos, ¿ah? El radial. Muy bien, entonces ya habiendo escuchado 2 opiniones, porque máximo son 2 opiniones, igual todos tienen que participar. Hasta ahorita escucho solamente a 2 chicas. ¿Y los chicos dónde están? ¿No han venido? Ya. Vamos entonces acá. Acuérdense que en esta parte, ¿no? De la axila, del hombro, yo tenía ¿qué cosa? Triángulos. Esto es pregunta, chicos. Esto tienen que repasarlo. Si es que ahorita están como que, uy, ¿qué tema era ese? Tienen que repasar porque esto viene en el examen, ¿ya? Entonces, acuérdense que para empezar existe un triángulo en conjunto, ¿no? Este de acá. Así, mira, vamos a pintarlo. Es un triángulo en conjunto. Ese es el llamado triángulo de los redondos, ¿verdad? Te piden un límite superior. ¿Qué es esto que está arriba? Este músculo de color medio azul, verde agua. Ese es el redondo menor. Ahora, el límite inferior, acuérdate, ¿cuál era? Este de acá abajo, ¿no? Este que está con un verde medio turquesa. No sé, pero es un verde un poco más oscurito. Este es el redondo mayor. Y luego van a ver que te dice cuál es el límite lateral, o sea, hacia afuera. ¿Qué hueso es el que está acá en el hombro? ¿Qué hueso es este que está acá? El húmero, ¿ya? El húmero. Muy bien, pero si yo como que deshilacho ese triángulo redondos, voy a encontrar triángulos propiamente dichos, ¿verdad? En ciertas estructuras. Entonces vamos a borrar este triángulo y voy a encontrar acá 3. Uno que está más para el lado de la axila, pegado al hueso, es este de por acá, ¿verdad? Y este no es un triángulo, este es un cuadrilátero. El cuadrilátero homotricipital. Homotricipital. Uno que está pegado al húmero, ¿ya? Pegado al húmero, este es el triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? Húmero tricipital. Y mira, luego tengo uno que no tiene nada que ver con el hueso húmero, uno que está pegado más a la escápula. Este es el triángulo homotricipital. Su mismo nombre te dice homo, de omóplato. Ya, homotricipital. ¿Cuál era la pregunta? Era
¿cuál pertenece o cuál es el contenido del triángulo del Avelino Gutiérrez? Para empezar, ¿cuál de estos tres es el Avelino Gutiérrez? El húmero tricipital. Húmero, el que está pegado al hueso, ¿verdad? Y como es el cuadrado, es este triangulito de acá, este es el húmero tricipital. Entonces, el húmero tricipital tienes que primero ver sus límites. ¿Qué está arriba? ¿Cómo se llama este músculo de acá? Ese es el músculo redondo mayor. ¿Cuál es el límite lateral? El límite lateral es el húmero. Y el límite medial, mira, este que está de color celeste, esa es la porción larga del tríceps. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí yo sé los límites, porque también me pueden preguntar sus límites. Pero acá en esta pregunta está diciéndome qué pasa dentro de este triángulo, cuál es el contenido. Para empezar, tiene tres cosas. Tiene una arteria, tiene un nervio y tiene dos venas satélites. Entonces, acuérdate que la arteria va a ser la que dirige a las venas, porque la arteria se llama arteria braquial profunda, ¿ya? Y acuérdate, la arteria que está por la parte del hombro, ¿ya? Por la parte de la zona del brazo, ¿qué arteria era? La arteria braquial. Pero esta, acuérdate que está por detrás, entonces debe ser la arteria braquial profunda. Entonces, esa arteria braquial profunda yo te he dicho que es la mano, la que guía. ¿Por qué? Porque las venas que van a estar al costadito de la arteria tienen que llevar su nombre. Entonces van a ser dos venas satélites braquiales profundas, ¿ya? Y por último, el nervio. ¿Cómo yo sé qué nervio pasa por acá, Angie? ¿No? ¿Cómo me acuerdo? Porque yo tengo un cerebro de maní que ahorita me puedo aprender, pero el día del examen me pongo nerviosa y no me acuerdo. Para empezar, el nervio que va a pasar ahí es el nervio radial. Y acuérdate que en estos triángulos solamente pasan dos nervios, el axilar y el radial. ¿Cómo yo sé que por ese triángulo húmero tricipital que está pegado al hueso, ya, que está pegado al húmero, que está en la zona del brazo, es el radial? Porque el axilar siempre va a estar para el lado de la axila. Y el axilar va a estar pegado no solamente al húmero, sino también va a estar pegado a la escápula, porque irradia ahí. Entonces, por ende, el que me queda, ¿no? O el que va a irradiar, acuérdate que el nervio radial pasa por detrás del húmero, ¿verdad? Y irradia esa zona, ¿ya? Inerva esa zona. Entonces, el que va a estar en el húmero tricipital va a ser el nervio radial, ¿ya? Nervio radial. Entonces, va viendo, la respuesta de aquí era correcta. ¿Cuál es el contenido del triángulo Avelino Gutiérrez? El nervio radial. ¿Cómo se llama la arteria? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué arteria Braquial pasa por el profunda. Avelino? Braquial profunda. ¿Y cómo se llaman las venas? Dos venas satélite del mismo nombre, o sea, braquiales profundas también. Perfecto. ¿Ya? Lo mismo les pueden preguntar, ¿cuál es el contenido del cuadrado o del cuadrilátero homotricipital, que es este de acá? Y acuérdate que ese también pasan tres cosas, una arteria, dos venas y un nervio, ¿ya? Los que van a estar, acuérdense, esto es para que relacionen, los que pasan al costado o cerca al húmero van a tener tres contenidos, una arteria, venas y nervio. El que no pasa cerca del húmero, no tiene nada que ver, que es este de acá que está pegado a la escápula, ese solamente tiene arteria y vena. Acuérdense, el que está pegado, los triángulos que están pegados al húmero llevan tres cosas, arteria, vena y nervio. En cambio, el que está pegado a la escápula, ¿ya? O al omóplato, ya en este caso es triángulo homotricipital, solamente lleva arteria y venas. ¿Ya? Entonces, Angie, no me acordé, acuérdate de esto. Angie, lo siento, no puedo memorizar, acuérdate de esto. Es que relacionen, no se trata acá de memorizar, porque acuérdate que memorizar no les va a servir. Hoy día, mañana, hasta el día lunes, te puedes acordar y de repente tu examen es el viernes o tu examen es el miércoles y ya fuiste, ya perdiste ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, acá relacionen. Pegados al húmero, al brazo, van a ser aquellos que tienen nervio. Y el que no está pegado, el que está alejado y que está cerca al omóplato, que su nombre dice homotricipital, ese es el que solamente va a tener arteria y venas, ¿ya? Entonces este cuadrilátero homotricipital, cuadrilátero y está pegado a la parte del hueso, ese sí tiene. ¿Cómo se llama acá la arteria? Arteria circunfleja braquial posterior, ¿ya? La CBP. O también es llamada la circunfleja humeral posterior. Acuérdate que puedes encontrar en el examen los dos nombres, no te asustes. Braquial es lo mismo que decir humeral,
¿ya? Entonces puedes encontrar en algunos libros, en algunos textos como arteria circunfleja braquial posterior, como puedes encontrar la misma con arteria circunfleja humeral posterior. Y no te asustes, no pienses que es otra raíz, no, es la misma, ¿ya? Acuérdate que las venas satélites tienen el nombre de la misma arteria, o sea, son dos venas satélites de la circunfleja braquial posterior. Y el nervio, acuérdate que este está pegado en la parte del, así como tú dices, ¿no? En términos coloquiales, el sobaco, ¿ya? O sea, la axila, la glena, ¿ya? En términos anatómicos. ¿Quién es? El nervio axilar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 4. A ver, el nervio mediano va a inervar los siguientes músculos, excepto, ¿a quién no inerva? Al pronador redondo, al flexor largo del pulgar, al palmar mayor, al palmar menor o al cubital anterior. ¿Cuál de estos crees que no tiene inervación? Para que respondas a esta pregunta, tú tienes que visualizar a tu nervio mediano. Cómo sale, cómo se forma, ¿ya? En qué cordón se forma o de qué cordones se forma. Y cómo baja por todo tu brazo, ¿ya? ¿Cómo baja? ¿Baja para el lado medial, baja para el lado lateral o baja hacia el centro? ¿Qué músculos están al centro? Acuérdate. Ahora allí, ya, pero ¿cómo me puedo acordar mucho mejor? Yo creo que si tú te ubicas cómo pasaba el mediano a nivel del codo, ya respondiste todo. ¿Cómo pasaba el mediano a nivel del codo? ¿Se acuerdan de la fosita cubital? ¿En qué fosita iba? ¿En la fosita medial o en la fosita lateral del medio? Creo que En puede la medial. ser el cubital anterior, la respuesta. Ya, el cubital Perdón, anterior. ¿es el cubital anterior? ¿Cómo? ¿Puede ser el cubital anterior? Ya, vamos a ponerlo, ya, vamos a ponerlo como su respuesta de ustedes. El cubital anterior. Pero, respóndenme algo. Me dijeron que, ¿se acuerdan que en el codo existía un triangulito? ¿Verdad? Que es la fosita cubital. Y ustedes me han dicho que la fosita cubital se divide en dos, ¿verdad? ¿Por dónde pasaba el nervio? ¿Por la fosita medial o por la fosita lateral? Medial. Medial. Medial, ¿verdad? Pasaba así. Muy bien, y es más, se acompañaba acá de una arteria, ¿se acuerdan? Ya. Y si este es el codo, o sea, esto de acá viene a ser el brazo, ¿verdad? El codo, acuérdense que es la parte intersección, ¿para qué? Para que se continúe con el antebrazo, ¿verdad? Entonces, en el brazo yo tenía un hueso, este de aquí. ¿Qué hueso es el que viene en nuestro brazo? ¿Qué hueso está acá? ¿Qué hueso es este? El húmero. El El húmero. húmero. Ya, entonces, el húmero para que se forme en el codo, más o menos tiene que quedarse así, ¿verdad? Y por acá está la parte del radio, y por acá está, más así, el cúbito, ¿no? Más o menos, ¿ya? Tratemos de imaginar. Entonces, como que se choca, ¿no? Tiene que chocar, ¿qué cosa? Vamos a ponerlo de otro color. Tiene que chocar esta zona de acá. ¿Qué epífisis es esta? ¿Epífisis proximal o epífisis distal del húmero? Distal. Distal, ¿verdad? ¿Con quién tiene que chocar la epífisis distal? Con la cabeza del radio y con la cabeza del cúbito, ¿verdad? Y mira, el nervio ¿cómo va? Va por este lado, ¿no? Y yo les pregunto, acá, esta zona de acá, ¿qué cosa es? ¿Epicondilia o epicondilia o epitróclea? Epitróclea. Epitróclea. ¿Y esta de acá qué es? El epicóndilo. El epicóndilo. Yo les pregunto, ¿cómo se llaman? Nómbrenme los músculos que son epitrocleares. A ver, si se acuerdan. ¿Quiénes eran los Pronador epitrocleares? redondo, palmar mayor, palmar menor, Flexor el común. flexor común cubital. superficial de los dedos y el cubital anterior. ¿Y los epicondilios? Supinador largo, supinador corto. No, el Triunfo supinador radial, largo está en el segundo borde radial. lateral, Muy pero no bien. es un El supinador epicondilio. largo está aquí, ¿verdad? Ahí está el supinador largo.
Empezamos con el segundo radial externo, Extensor largo. porque el primer radial externo también está en el borde. y no es Exacto, el epicondilo. primer radial externo está acá con el supinador. Perfecto. Entonces comienzas con el Cubital segundo. posterior. Ya, cubital posterior. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más Supinador sigue acá? corto. El anconio. Supinador corto, el anconio. ¿Qué más? Y los dos extensores. Muy bien. Entonces, más o menos ustedes se han dado cuenta, el nervio mediano pasa por la zona del epitróclea, ¿no? Y ahí yo tenía al pronado redondo, al palmar mayor, al palmar menor, al flexor largo del pulgar, ¿verdad? Y al cubital anterior. Entonces, Angie, pero tienen relación, todo eso acá es lo que va a pasar. Entonces, vamos a chequear en esto de acá, ¿ya? El primer plano, miren, justo la zona que hemos dibujado, está de acá, ¿verdad? El primer plano, ahí yo tenía un musculito, que ¿quién es? El pronado redondo. Uno de los músculos epitrocleares. Perfecto. Y acuérdate, el pronado redondo, ¿quién pasa por ahí? ¿Quién inerva? El nervio mediano. ¿Quién es más? Otro epitroclear, el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior. Y acá me voy a quedar. Este cubital anterior, chicos, ya, si bien es cierto, es un músculo epitroclear, es el último de los epitrocleares, ¿verdad? Pero ¿qué cosa? Hay una zona que pasa, que el nervio mediano ya no recorre, que es este de acá. O sea, el nervio mediano le hace un stop ¿en dónde? En palmar menor. Porque el cubital anterior va a ser inervado por este nervio, por el nervio cubital. Y como yo me acuerdo, como rayos me acuerdo que el cubital le va a inervar Angie y todos los que me habías mencionado eran epitrocleares. Porque el cubital a nivel del brazo, ¿verdad? A nivel de la epífisis distal, pasa por detrás, o sea, no es visible, en cambio el mediano pasa por delante. El cubital pasa por detrás. Sin embargo, cuando dobla en la parte del codo, el cubital pasa por una fosa que se está de acá, que se conoce como canal epitrocleo recraneal, que está acá en el codo. Entonces, por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado, de repente, quizás no, que has estado con tus amigos y no sé, por ahí, te has chancado así el codo, pero fuerte, 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 y sientes que tu nerviecito suena, ¿no? Y te duele. Entonces, ¿qué estoy chancando ahí? ¿O qué me he chancado? Ha sido el nervio cubital. Y el nervio cubital, cuando choca, pega y como que vuelve a ser ahora sí superficial para ir por delante, justo pasa por este musculito de acá, que es el cubital anterior. ¿Ya? Entonces, su respuesta de acá era el cubital anterior. Acuérdate, por más de que sea uno de los músculos trocleares, el cubital es la excepción, ¿ya? En cambio, el palmar mayor, el pronador redondo, el palmar menor, el flexor, todos estos sí llegan a ser inervados. ¿Por quién? Por el nervio mediano, ¿ya? Esta es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque el doctor te confunde, ¿no? Y te pone, seguro él va a pensar que como todos son trocleares, el nervio mediano a todos esos que son de los trocleas le va a inervar. Falso. Al único que no inerva, al único que excluye el nervio mediano es al cubital anterior, ¿ya? Vamos entonces ahora por el caso número 5. Este es un casito clínico. Yo no sé si les venga así o no en su examen, pero les he puesto porque es mejor estar preparados que después lamentar. Ya, hace tiempo los doctores solían poner muchos casos clínicos, ya, entonces es por eso que de todas maneras les he puesto. A ver, un paciente va a recibir anestesia troncular del nervio mediano. Ajá, ¿qué nervio está tocando acá? El nervio mediano. ¿A qué nivel? A nivel del tercio distal del brazo derecho, ya en la zona derecha. El músculo afectado será, ¿qué músculo está en el tercio distal del brazo? O sea, te está diciendo más o menos así, esto de acá viene a ser tu hueso húmero, ¿verdad? Sí. Y tienes que acordarte que el húmero se divide en 3 zonas, un tercio proximal, un tercio distal, un tercio medio y un tercio distal, que es esta última zona. Entonces, el músculo que está afectado y que pasa y que inerva por el nervio mediano, porque acuérdate que el nervio mediano acá lo están anestesiando, ¿ya? ¿Qué músculo será?
A ver, te pregunto, extensor común de los dedos, cubital anterior, el anconio, el abductor largo del pulgar, el pronador redondo. ¿Qué me dices? Cubital anterior. Ya, otra respuesta. O todos me dicen, no, cubital anterior. Le bien la pregunta. Están anestesiando el nervio mediano a nivel del tercio distal del brazo derecho. ¿Qué músculo afectado será? O sea que el músculo que va a estar afectado, el nervio mediano, lo está inervando. No, El cubital anterior, cubital anterior inerva. no. No inerva, ¿sí o no? Entonces esa no es. ¿Qué músculo podría ser? Extensor común. Ya, puede ser el extensor común. Vamos a ponerlo acá. Otra respuesta. El pronador redondo. ¿El pronador redondo? Ya, el pronador redondo. ¿Hay otra respuesta más o se quedan con esas dos? ¿No? Entonces, El pronador redondo. el pronador redondo. Ya, chicos, no he puesto una diapositiva más porque era justamente esto. Acuérdense, ¿quién es inerva el nervio mediano? Palmar menor, palmar mayor y este chiquito de acá, mi pronador redondo. Y mira, el pronador redondo, acuérdate, él se inserta en el tercio medio de la cara lateral del radio, pero acuérdate que él está en el borde medial, en la epitróclea, acuérdate que la epitróclea ya del húmero viene a ser considerarse parte del tercio distal, ¿ya? Entonces, como este está en el tercio distal, es uno de los músculos que va a inervar el mediano, entonces, por ende, va a recibir o va a ser el músculo afectado. ¿Ya? Entonces, la respuesta vendría a ser pronador redondo. ¿Por qué no puede ser cubital anterior, Andy? Si el cubital anterior también está acá en la epitróclea. Porque acuérdate, cubital anterior, ¿quién lo inervaba? El nervio cubital. Cubital. Ajá. ¿Por qué no puede ser el extensor común de los dedos? Yo les pregunto, ¿el común extensor de los dedos es un músculo epitroclear o es un músculo epicondilio? Epicondilio. Epicondilio. Les pregunto, más, ¿el anconio es un músculo epitroclear o epicondilio? Epicondilio. Epicondilio. A ver, ¿cuál otro? ¿El abductor largo del pulgar es un músculo epitroclear, epicondilio o no sale? No pertenece a ninguno de los dos. ¿Dónde está el A abductor largo ninguno del de los pulgar? dos. A ninguno de los dos. ¿Pero dónde está? ¿Se acuerdan dónde estaba el abductor largo del pulgar? ¿Está acá en el húmero o ya No, viene a es ser de parte de antebrazo. radio? Exacto, de radio y cúbito, ¿no? Acuérdense, eso también es importante. Muchas preguntas le van a poner así. Si se dan cuenta, lo que les está diciendo es qué músculo inerva el nervio mediano y pasa a nivel del tercio distal del brazo derecho, o sea, en los epicóndilos o en las epitrócleas, va a estar afectado. Pero el doctor te ha puesto tremenda línea para que tú digas, ay, qué difícil, no lo puedo resolver. ¿Ya? Entonces, si así les viene, marquen palabras claves. Nervio mediano, tercio distal del brazo, qué músculo está afectado, o sea, qué músculo pasa por ahí. Y ya está. Ya, no se asusten cuando vean mucho texto. Traten de, así, sintetizar palabra por palabra. ¿Ya? Muy bien, vamos con otro. A ver. Estudiante de medicina, o sea, puede ser tú o yo, que se encontraba jugando fútbol. Ya, yo no soy. Cae estrepitosamente sobre su codo izquierdo. Ajá, ya te está diciendo dónde cae, qué cosa va a estar afectada. El codo izquierdo. Se fractura, se rompe. La parte medial de la epífisis distal del húmero. Ajá, ya te está diciendo otra cosa. Parte medial de la epífisis distal del húmero. Ya, el músculo afectado es, vamos de nuevo. Este es el húmero. Lo siento, chicos, yo no dibujo muy bien, pero ya ustedes entienden. ¿Qué te dice? Que la caída ha sido a nivel del codo, ¿no? Entonces, acá tengo al radio, por acá tengo un poquito más gruesito al cúbito. La caída ha sido este nivel. ¿Ya? Ahí el compañero, pucha, fue. ¿Ya? ¿Qué más te dice? Se fractura la epífisis distal del húmero. Vamos a ponerlo con otro color.
se fractura esta zona. Esta es la epífisis distal del húmero. Y te está diciendo, ¿pero qué zona de la epífisis distal? La parte mediana. Te pregunto, ¿será esta zona o será esta de acá? ¿A o B? A. A. Y yo les vuelvo a preguntar, ¿qué es esto? ¿Epicóndilo o epitroclea? Epitroclea. 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 ¿Qué músculos tiene la epitroclea? Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y flexor común superficial de los dedos. Muy bien. Leamos la pregunta. ¿Qué músculo no es afectado? Ah, no es afectado. Les pregunto, ¿el anconio será un músculo que está afectado o no está afectado? No, Ahí. No. No. Se me fue el mouse. Espérense, chicos. El control, ¿dónde está? Ahí está, ya. Entonces el anconio me dicen que no. Ya. ¿El pronador redondo es afectado o no es afectado? Sí. Sí. Sí es afectado. ¿El músculo flexor común superficial de los dedos es afectado o no es afectado? Sí. Sí. ¿Flexor común superficial de los dedos afectado o no afectado? Sí, ¿no? ¿O no? Sí. ¿El cubital anterior puede ser afectado o no puede ser afectado? Sí. ¿El primer radial externo puede ser afectado o no puede ser afectado? No. Ahora, como tenemos dos que no puede ser, que es el anconio y el primer radial externo, analicemos. El anconio pertenece a la parte de la epífisis distal del húmero, sin saber qué es medial o lateral. ¿Ah? ¿Pertenece a la epífisis distal del húmero? No. ¿El anconio? Bueno, sí. Es epicondilio. O sea, pertenece a la epífisis distal del húmero, ¿verdad? Ujú. Ya. El primer radial externo, ¿pertenece a la epífisis distal del húmero o no pertenece? No. ¿Dónde está el primer Está radial externo? sobre el epicóndilo. Entonces, ustedes saben que en una fractura, ya sea por el lado medial o por el lado lateral, una fractura puede afectar el lado tanto de la derecha como de la izquierda. Entonces, ¿cuál crees que de esos dos, o sea, del anconio o del primer radial externo, pueda de casualidad haberse afectado? ¿Quién es más probable que pueda haberse afectado? ¿El anconio o el primer radial externo? El anconio es más probable. El anconio es más probable. ¿Quién no pertenece al epífisis distal, entonces? El primer radial externo. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya han sacado así, entonces acá la respuesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el anconio no está en el lado medial. Eso es un hecho. Pero el anconio sí pertenece al epífisis distal del húmero. Entonces, de alguna forma, ya sea si la lesión ha sido muy fuerte, eso puede sobrepasar y puede afectar al anconio. En cambio, el primer radial externo no se encuentra en esa zona. Está más arriba, como ustedes mismos lo han dicho, no está sobre. Entonces, aún así yo quisiera, no puede la lesión afectarlo. Entonces, no lo va a afectar. ¿Ya? Esta también es una pregunta, no suelen preguntar mucho así, pero yo le he puesto, porque siempre es bueno que ustedes se den cuenta y cómo ustedes pueden diferenciar, ¿no? Ah, sí puede afectar o no puede afectar. ¿Ya? Entonces, ténganlo en cuenta. Esta es una pregunta, como yo le digo, open mind, porque por ahí les puede venir como que no, ¿ya? Pero para que se den cuenta de que siempre ustedes tienen que ver no solamente el lugar específico, sino también el costado, arriba, abajo, ¿ya? Dependiendo de cómo se da el contexto, tienes que tú diferenciarlo, ¿no? Y saber, así como hemos hecho ahorita, ya, este pasa, este no pasa. Este pasa más cerca, este pasa por arriba. Uy, este está muy lejos. Ese no, de la nada no puede por ningún motivo afectar. ¿Ya? Vamos ahora con el 7. Ya esta pregunta es fácil. A ver. El anillo de Hunter
está relacionado con ¿con qué músculo? El abductor Aductor mayor. mayor. Aductor mayor. Ya. Este es típica, El abductor mayor. ¿Bien? Entonces, acuérdense, en el conducto de los aductores o conducto de Hunter, acuérdense que ¿quién estaba ahí? El abductor mayor. ¿Ya? El abductor mayor. A ver, esto también lo hemos visto. Último. El canal del pulso pedio está conformado ¿por quién? Por el tibial anterior y posterior, por el músculo extensor largo del dedo grueso, por el músculo peroneo lateral corto, por el tendón o por los extensores largos del dedo grueso y el extensor común de los dedos, entre los peroneos laterales y cortos, entre el extensor largo común de los dedos y el tibial posterior. Acuérdense, ¿dónde Entre está el los canal? dos extensores. El Entre extensor largo del dedo grueso y el extensor común de los dedos. Ya, entonces vamos a poner. Hay alguien que me dice, no, Angie, es otra respuesta. A ver, chicos. Me han dicho que es esta de acá. ¿Todos de acuerdo? O por ahí hay alguien que me dice, no, no es esa, es la otra. A ver, quito sus opiniones. ¿Todos con esa? Vamos a ver ya. A ver, ¿dónde está el canal del pulso pedio? Es esto de acá. El canal de pulso pedio, acuérdense cuál es el contenido, arteria tibial, perdón, arteria pedia, ¿y quién más? Y el nervio peroneo profundo. Esa también es pregunta. Ya, por eso le he puesto acá en el repaso. ¿Quién es? La arteria pedia y el nervio peroneo profundo. ¿Y entre qué estructuras pasa este canal? Acuérdate, entre el extensor del dedo largo del dedo grueso y entre el extensor común de los dedos. Entonces, esta respuesta de aquí está bien. Letra C. Ya, la letra C. Número 9. Señale lo correcto. Hay un paciente que sufre una fractura por debajo de la B deltoidea. Te están diciendo por debajo de la deltoidea. Produciéndose una lesión neurológica. Al examen podemos encontrar ¿qué cosa? Mano en garra, mano en puño, mano del predicador, mano simia, mano en gota. Vamos a ver la pregunta, ¿ya? Entonces, tenemos un húmero. Este es el húmero, ¿verdad? El húmero, ustedes saben que en la cara anterior se divide en dos, ¿no? En la cara ventrolateral y en la cara ventromedial. ¿En qué cara, ventrolateral o ventromedial, se encuentra la B deltoidea? Ventrolateral. Ventrolateral, ¿verdad? Entonces está como que más o menos como que por acá. Entonces te está diciendo que el paciente sufre la fractura por debajo, o sea, por esta zona de acá. Debajo de la B deltoidea, te dice, produciéndose una lesión neurológica. Cuando les hablan de lesión neurológica, es porque hay un nervio que se ha afectado ahí. ¿Qué nervio pasa por debajo de la B deltoidea? O sea, llega a inervar a la B deltoidea y pasa por debajo. ¿Qué nervio será? El mediano, el nervio radial, el nervio braquial, el axilar. ¿Qué nervio pasa por ahí que justo cuando baja, ¿no? Ahí se produce la fractura y cuando este nervio, que no sabemos cuál es, se fractura, se lesiona, ¿verdad? Sufre una lesión neurológica. Y lo que va a pasar es que el paciente a nivel de la mano, porque ese nervio llega a la mano, va a dar. Acuérdense que cada nervio, ya, el nervio mediano, si se fractura, ¿qué te da? Mano en garra, Predicador. mano en puño, Mano mano del predicador, que creo El que es así. predicador. Ya, vamos a ver, mano del predicador. Ya, entonces vamos a ver esto por acá. Acuérdense, ¿cuáles son los nervios que pasan a nivel del brazo y antebrazo? Ya, para empezar, comencemos con el mediano. El mediano va a pasar por aquí y pasa por ¿dónde? Por la fosita cubital, ¿verdad? Y baja y se pasa hasta acá, hasta el tendón de la mano. Luego tengo yo al otro nervio, que es el nervio cubital. Mira, el cubital pasa por aquí, ¿sí? Y llega al canal de unión y llega por acá hasta la mano.
Y por último tengo uno que también es importante conocer, que es este de acá, que es el nervio músculo cutáneo, nervio motor. Y ese pasa por debajo y se hace sencillo. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos te va a formar un tipo de lesión. El que pasa, ¿cuál es el nervio que inerva al deltoides? ¿El mediano? ¿Todos seguros? No. ¿El radial? La axilar. Axilar. El axilar, ¿verdad? El axilar. Y debajo de la B deltoidea, ¿existía algún otro nervio? Perdón, algún otro músculo. Sí, ¿O solamente quedaba ahí? ¿Quién? ¿Músculo o nervio? Músculo, músculo. Debajo del deltoides, de la B deltoidea. ¿Se acuerdan qué músculo estaba insertado ahí? ¿O no se acuerdan? El braquial ¿Quién? anterior. Ya, el braquial anterior. ¿Y quién inervaba el braquial anterior? El radial. El nervio músculo cutáneo. Ya, miren esta imagen de acá. Está acá. El nervio músculo cutáneo te inerva ¿a quién? Al coracobraquial, que es este de acá, y este de acá es el braquial anterior, ¿no? Uno de los braquiales de los bíceps. Y mira cómo llega el nervio. ¿Ves? Y justo pasa, si te das cuenta, por la zona, ¿qué cosa? Debajo de la deltoidea. En cambio, vámonos al mediano. ¿Cómo está el mediano por acá? ¿Pasa por la zona de la deltoidea? No pasa, este va más medial. En cambio, la deltoidea, ¿dónde estaba? En el canal lateral. ¿Ya? Y mira, este nervio no tiene raíces que lleguen para el otro lado. Este pasa muy medial, muy medial. En cambio, el nervio musculobraquial, o músculo cutáneo, perdón, este sí llega a pasar, tiene raíces que van para la zona ventrolateral. ¿Ya? Ventrolateral. Entonces, acá, moraleja. ¿Qué pasa si el nervio braquial, el nervio músculo cutáneo se malogra, se lesiona? ¿Qué me va a dar? Mano en garra, mano en predicador, mano en puño. ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan. A ver, pensemos. Si se malogra el mediano, ¿qué te da? Mano del predicador. Mano del predicador. Si se malogra el cubital, ¿qué te da? Mano Mano en en garra. Mano en garra. Ya, si se malogra, entonces el nervio músculo cutáneo, ¿cuál es el que te queda? ¿Cuál es el que te da? Mano caída. ¿Cómo? Mano caída. Mano caída. Ya. ¿Y cómo se le llama eso? Sí, mano caída, mano en simio, mano en Mano en gota. gota. En gota, en gota. Mano en gota. Y esa es la respuesta, chicos. Mano en gota. ¿Ya? Es una mano como que así, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que fijarse. El mediano, ¿por qué no puede ser? Porque acuérdense, el mediano va toda la zona central y la parte ventromedial. ¿Y dónde está la deltoidea? En la zona ventrolateral. No puede ser eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces ahora con el número 10. Paciente sufre ataque con una arma blanca. En la región inguinocrural. Ajá, ya bajamos a la parte de miembro inferior. Ahora los quiero ver. El inguinocrural. Seleccionando qué cosa. O sea, va a clavarle ahí el cuchillo, no sé, la tijera. Ya, es una navaja. ¿Dónde? En la parte donde se conoce como la estrella venosa escarpa. Ya, por sus conocimientos anatómicos indique cuál es la vena menos probable lesionada. ¿Qué vena no forma parte? En otras palabras, estoy diciendo, ¿qué vena no forma parte de la estrella venosa escarpa? La A ver. safena externa. Ya. La epigástrica superficial. La ilíaca epigástrica Sí superficial. forma. Ajá, ya ven, ustedes O ahorita sea, están la debatiendo. safena externa es la safena que no interna. forma, porque del La safena callado de externa. la safena interna es que nacen las otras. Muy bien. Entonces, en conclusión, para ustedes, acá están viendo raíces de la vena de escarpa, ¿verdad? La circunflexilíaca superficial, la epigástrica superficial y las dos pudendas, la pudenda externa y la pudenda interna. ¿Qué pasa si ahí hubiera habido la vena safena interna? Esa también Sí, eso seleccionaría, sí. ¿verdad?
Pero ahorita estamos hablando de la externa, y acuérdense que la externa no tiene nada que ver porque está por detrás, como ustedes han mencionado, es como que pasa por detrás, ¿ya? Entonces, acá la respuesta es afén externa. Igual vamos a mencionar acá para que ustedes puedan recordar cómo van estas venas. Acuérdense que acá esta región, ya, la región que está al costadito de tus partes íntimas, se le llama inguinocrural. Hemos visto, ¿verdad? La raíz del muslo, ¿no? Entonces, acuérdense que en esa zona existen las famosas venas de escarpa. ¿Y cuáles son? Acuérdate. Una es la circunfleja ilíaca superficial. Esta por acá. Luego tengo a la epigástrica. Acuérdate que la epigastria sí forma, porque es esa vena que retorna hacia la parte del abdomen, ¿no? Como que quiere subir, es también llamada subcutánea abdominal. Tengo luego a estas dos de acá, que son las pudendas. Pudenda externa superior y pudenda externa inferior. Y acuérdate, acá ¿quién faltaba? La safena interna, ya que es esta de por acá. ¿Dónde está la safena externa? Como ustedes han dicho, no pertenece a la famosa estrella de escarpa, ¿ya? Vamos ahora con el número 11. En vista anterior de la epífisis proximal de la tibia, ojo, acá estamos hablando ya del miembro inferior, encontramos las siguientes estructuras óseas, excepto, entonces, ¿cómo es la tibia? Acuérdense que la tibia es un tremendo hueso en comparación de peroné, ¿no? Es más grande, es más pesadito. Y si te dice la epífisis proximal es la cabeza de la tibia. Y en la cabeza de la tibia, ¿qué músculos puedo encontrar yo? ¿O qué, bueno, qué características óseas puedo encontrar? No músculos, óseas, ¿ya? Entonces, para eso tengo que repasar huesos, ¿verdad? Tengo que repasar los huesos de la tibia. Yo les pregunto, ¿la tuberosidad anterior de la tibia existía o no existía? ¿Existía o no existía? ¿Forma parte de la epífisis proximal de la tibia? Ajá, es la cara anterior. Ya. ¿Qué más? ¿La espina tibial pertenece a la epífisis proximal de la tibia o no? Sí, hay dos espinas tibiales. La impresión del ligamento iliotibial, ¿está en la epífisis proximal de la tibia? Ajá, de Maysat. Sí, por el cóndilo lateral. Perfecto. ¿Y la carilla articular para el hueso peroné, existe o no existe? ¿Forma parte de la epífisis proximal? Sí. Y por último, ¿el canal semimembranoso forma o no forma parte? También está en el cóndilo medial. O sea, todas forman. A ver, vamos a ver, vamos a chequear. ¿Ya? Entonces vamos a chequear para estar seguros. A ver, comenzamos. Acuérdense, la tibia, esto es como un repaso, ¿eh? La tibia tiene dos partes proximales que le llaman epífisis, ¿no? La parte proximal de la epífisis, la parte distal de la epífisis. A ti te están preguntando, güey, ¿qué estructuras están aquí? Entonces, haciéndole un zoom, así, ¿ya? Tengo que acordarme que existen dos cosas, la de la tibia. Una parte donde yo puedo ver la vista anterior y otra parte donde veo la vista posterior. Entonces, vamos a ver. En la vista anterior yo encuentro dos cosas, que está dividido en los platillos tibiales y en los cóndilos tibiales. El platillo tibial está compuesto por cavidades glenoideas, ¿ya? Que son estas de acá. La cavidad glenoidea A y la cavidad glenoidea B, que es la medial. Mira, es como un hueco, y este es el otro hueco, que es la otra cavidad, pero esta es la zona lateral, y esta es la zona medial, ¿ya? Existe dentro de estas dos, bueno, como que al medio de estas dos cavidades glenoideas, un huequito. Este huequito se conoce como la superficie interglenoidea. Y entre esta superficie interglenoidea, ven que hay como dos chinchoncitos. Esas son las llamadas espinatibiales. Entonces, habíamos visto que una respuesta era espina tibial. La espina tibial sí existe. Ya, sí existe. ¿Qué más? Ahora voy a fijarme acá, en la parte del cóndilo tibial. En el cóndilo tibial encuentro lo que me llama la atención, la tuberosidad anterior de la tibia, ¿verdad? Y esta tuberosidad anterior de la tibia, que es esta de por acá, ¿ya? Tiene también una impresión del ligamento iliotibial de Maysat, que es esto de acá, que está más por el lado lateral, ¿ya? ¿Qué más? Voy a tener una carilla articular para el peroné, mira, debajo de acá, la carilla articular del peroné, ¿ya? Y también voy a tener parte de lo que se conoce como el surco semimembranoso, que es este de por acá, ¿ya? Ahora, vámonos a la otra zona, a la zona de acá, a la parte de la vista posterior. Tengo todo lo que he mencionado adelante, ¿eh? Tengo las cavidades glenoideas,
tengo la superficie interglenoidea, tengo las espinas tibiales, ¿ya? Tengo acá la zona de la carilla articular del peroné y tengo el surco semimembranoso. Entonces vamos de nuevo a la pregunta. Uy, qué raro, ¿no? ¿Tenía yo la tuberosidad anterior de la tibia? Sí. ¿Tenía la espina tibial? Sí. ¿Tenía el ligamento, la impresión del ligamento iliotibial? Sí. ¿Tenía la carilla articular para el hueso peroné? Sí. ¿Tenía el canal semimembranoso? Sí. Entonces, ¿cuál de estas es la rara? No entiendo. ¿Ya? Eso es lo que tú lo dices, ¿no? Pero entonces, léate con atención la pregunta. En la vista anterior de la epífisis proximal de la tibia, encuentro todo excepto anterior. Pucha, yo tenía las cavidades glenoideas. Tenía en la cara anterior, que es esta de acá. Ajá. ¿Qué tenía ahí? La tuberosidad y el ligamento ilio de Meissner, ¿verdad? El ligamento ilio de Meissner. En la cara lateral yo tenía la carilla articular del peroné y en la cara medial tengo el surco semimembranoso. Entonces, ¿cuál de estas no es? Para comenzar, para resolver esta pregunta, es bien tranca, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tuberosidad anterior de la tibia sí la encuentro, está en la parte de la vista anterior. La espina tibial también la encuentro, son dos, como ustedes han dicho. La impresión del ligamento iliotibial también la encuentro. La carilla articular para el hueso peroné también. Y el canal semimembranoso. El canal semimembranoso, chicos, sí se encuentra en la cara anterior. Pero ¿qué sucede? Muchas veces este canal semimembranoso gira más para el lado posterior y no se ve por el lado anterior. Eso es que se le llama a una variante anatómica. Muchas veces el canal semimembranoso se llega a notar muy poco por la cara anterior y más por la cara posterior. Entonces, acá la respuesta a esta pregunta ambigua, puede venir como que no, sería canal semimembranoso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, está bien alejado y se nota más por el lado, por acá, por el lado posterior, más que por el lado anterior. ¿Ya? Vamos ahora con la Disculpa. 12. Dime. Canal y surco es lo mismo, ¿verdad? Perdón. Canal y surco es lo mismo, ¿verdad? Sí, Porque, eso fue lo mismo. ya, porque justo iba a decir esa respuesta por el hecho Claro, que por había la palabra cambiado. surco, ¿no? Por la palabra Ajá, surco, sí. sí. Sino que en el canal es como que más como que una zona así de depresión y el surco es como una subidita. Ya, también le pueden sacar por eso, pero más es porque, como les digo, el surco semimembranoso en la cara medial se nota mucho mejor en la vista posterior que en la anterior. En la anterior se ve, pero a veces, como les digo, es así, es ambiguo. ¿Ya? Muy bien. Vámonos ahora a la pregunta 12. En una radiografía de mano, se visualiza una fractura lineal del hueso del carpo, que no se articula con el hueso escafoides. Diga usted, ¿qué hueso es? Ajá, acá tienes que aprenderte eso de los escafoides, piramidal, ganchoso, ¿cuál es el otro? Pisiforme, ¿no? ¿Cómo es el hueso de la mano? El hueso de la mano es así. Y acuérdate que el hueso de la mano tiene dos líneas, esto no te olvides, Tiene una primera línea, que es esta de acá, y tiene una segunda línea, vamos a ponerlo con otro color, que es esta de acá. ¿Qué te dice tu pregunta? Hay una fractura a nivel del hueso del carpo que no se articula con el escafoides. ¿Dónde rayos está el escafoides? Entonces vamos a comenzar. Este número 8, ¿qué hueso es? A ver, vamos a mencionarlo. A ver, chicos, ¿qué hueso es el 8? ¿El Escafoides. El escafoides. Luego, ¿quién le sigue? ¿Qué es el número 7? Semilunar. 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 Ya, a ver, practicando. ¿Qué es el 6? Este que está acá. Piramidal. 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 ¿Qué es el 5? Piriforme. Pisiforme. Pisiforme. Pisiforme, exacto, ¿no? Pisiforme. Muy bien, esta es tu primera línea. Acuérdate. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Primera línea de los huesos de la mano. Segunda línea. A ver, ¿quién está acá? ¿Cómo se llama este de aquí? Trapecio. 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 ¿Quién le sigue? Trapezoide. Trapezoide. ¿Quién le sigue al trapezoide? Grande. Grande. Grande.
Después del grande, ¿quién le sigue? Ganchoso. Ganchoso. El ganchoso. Muy bien. Entonces te están preguntando, hay un pata, ¿ya? Imagínate tu pata, Jaimito. Ya, se fractura su mano. Pucha, ¿qué habrá estado haciendo Jaimito? ¿Ya? Entonces, justo el hueso que se fractura más piña es el escafoides, ¿ya? Y te dice, ¿cuál de estos de los huesitos no tiene relación con el escafoides? Entonces tú tienes que comenzar a ver quiénes con sí tienen relación. Te pregunto, ¿el trapezoide y el trapecio tienen relación con el escafoides? Sí. O sea, el trapezoide y el trapecio pueden haberse afectados en la fractura. ¿Quién más? ¿El escafoides tiene relación con el grande? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. sí tiene relación. Mira, acá está el escafoides y el grande está a su costado, ¿no? Mira, tremendo. Te pregunto, ¿el escafoides con el semilunar tiene relación? ¿Tiene relación o no tiene relación? Sí Sí tiene. tiene. Sí tiene. Te pregunto, ¿el escafoides con el ganchoso tiene relación o no tiene relación? Mira, el escafoides y No. ganchoso. No. No. ¿El escafoides con el piramidal tienen relación? No. 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 ¿El escafoides con el pisiforme tiene relación? No. Tampoco. No. Son 3 huesos que no tienen relación. Vamos a tu pregunta. ¿Con qué, diga usted, qué hueso es el que no tiene relación? ¿El trapezoide tenía relación o no tenía? Sí tenía. ¿El trapecio tiene relación o no tiene relación con el escafoides? Sí. Sí tenía. Muy bien. ¿El grande tiene relación o no tiene relación? También. También. ¿El semilunar y el piramidal? ¿Cuál de estos no tiene relación? El piramidal. El piramidal. Y esa es tu respuesta. ¿Ya? Vámonos ahora con el 13. Paciente con dificultad para extender los dedos del pie. Ojo, extender los dedos del pie. Acuérdate qué músculos extendían los dedos del pie. ¿Ya? Pero mira, te están especificando del segundo al quinto dedo. El nervio más probablemente afectado será el nervio peroneo común y el nervio tibial anterior, el nervio tibial anterior y el nervio peroneo superficial, el peroneo común y el peroneo superficial, el nervio tibial posterior y el nervio peroneo profundo, el nervio ciático y el nervio peroneo común. ¿Cuál de estos se puede haber afectado? ¿No se acuerda? Bien, vamos entonces a repasar. Ya, chicos, tienen que repasar la parte. Los veo muy bien en la parte miembro superior, pero los veo así en miembro inferior. Tienen que repasar más, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Acuérdense que en la parte de la pierna, que es la primera, antes de llegar al pie, a la raíz del pie, ya, a la planta del pie, entonces tengo que yo ver todo como desde dónde sale, desde las vértebras sacras, desde aquí, ya, desde ahí van a salir nervios. El nervio más grande, que es como un cordón que sale por esta zona, es el ciático, ya. El nervio ciático luego baja, va a llegar a la zona de la zona poplitea, ya, y acuérdate que acá en la zona poplitea cambia de nombre, ¿verdad? Comienza lo que se conoce como el nervio tibial posterior. Y este tibial posterior baja por acá y llega a la parte de acá del pie como el nervio safeno externo. ¿Ya? El nervio safeno externo. Y es más, si te están diciendo que es un nervio que va que inerva la parte del segundo hasta el quinto dedo, entonces es este nervio de por acá, mira, ve, que pasa por aquí y llega hasta esta zona. ¿Qué nervio es este? El nervio peroneo superficial o nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no podría ser el nervio peroneo profundo o el tibial anterior? Porque mira dónde llega. Este llega acá, al primer dedo. ¿Ya? El peroneo común tampoco, porque el peroneo común es de donde parte el nervio peroneo profundo. ¿Ya?
Entonces, acuérdate, ¿qué nervio es? El peroneo superficial o nervio musculocutáneo, ¿ya? Y bueno, también hemos visto que podría afectar la parte del nervio safeno externo, ¿ya? Pero acuérdate que otro era el nervio tibial posterior. Entonces, vamos por acá. Vamos a tu pregunta. Que no puedo retroceder. Espérense. Vamos acá. Acuérdate que el principal es el peroneo superficial, ¿ah? Vamos por aquí. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es el nervio? Ya, que de alguna forma, para extender los dedos del pie del segundo al quinto dedo, podría ser más probable afectado. Voy a mi respuesta si yo ya he visto que el nervio peroneo superficial era uno de los candidatos, ¿no? Y lo tengo acá y lo tengo aquí. Pero para poder como que por descarte, ¿no? ¿Cuál de estos más afectaba? ¿El peroneo común o el tibial anterior? El tibial anterior no lo hemos visto para nada. El tibial anterior pasa por delante, ¿verdad? Y pasa más por el primer dedo. En cambio, el peroneo común, ese que pasa más de lateral y por detrás, ese sí podría afectar al segundo y al tercer dedo. Entonces aquí tu respuesta sería la letra C. ¿Ya? Angie, Dime. pero el músculo extensor común largo de los dedos tenía inervación del tibial anterior y del peroneo común, ¿verdad? El extensor de los dedos, sí. Lo que pasa es que creo que el tibial anterior, si bien es cierto, pasa por delante, inerva su principal raíz a la parte del primer dedo. ¿Ya? Porque mira, acá en la imagen tú lo puedes ver y este nervio va y se llega más al primer, segundo, hasta el tercer dedo. Pero acá te está diciendo que inerva parte del tercero y del cuarto. Entonces, quien va más por esa zona es tanto el tibial posterior, el peroneo común, y ya el nervio peroneo superficial o músculo cutáneo, que es el que llega así con toda su raíz, ¿ya? Y acuérdate que el peroneo común que está arriba es como que de ahí baja la inervación, es muy grande, al igual que en la parte de atrás, el nervio tibial posterior también baja por ahí. Entonces yo creo que, si bien es cierto, podría estar la respuesta, porque, ojo, hemos dividido entre las dos, entre tibial anterior y el peroneo común. Yo creo que el peroneo común, viniendo desde arriba, ¿no? Porque te dice parte de los nervios del pie, tiene como que mayor inervación, ¿ya? Eso es lo que yo siento que por algo está ahí. Pero si tú me dices que el profesor lo ha puesto en su diapositiva como el nervio tibial anterior, como parte, uno de los principales que pone al extensor del segundo y quinto dedo, entonces, ¿quién soy yo para refutarle, no? Si está ahí en tu diapositiva, acuérdense que muchas veces tú lo puedes encontrar en diferentes textos de una forma o de otra, pero si el profesor ya te lo puso en la diapositiva y te marcó que esa es, ya no puedes hacer nada, porque de ahí el profesor se guía, de ahí tú tienes que guiarte para el examen. Después de eso sí le puedes refutar y le puedes decir, doctor, también puede ser esta, porque el nervio baja así, el nervio llega a su inervación de acá, de esta zona. Bueno, vamos a seguir ahora con el número 14. El rombo popliteo. El rombo popliteo está delimitado por los siguientes músculos, excepto el gemelo medial, el bíceps-femoral, el gemelo lateral, el sartorio o el semimembranoso. El sartorio. El sartorio. Ya, el sartorio. Vamos a ver. El popliteo, acá está. En su pared anterior, ¿qué tenía? Acuérdense, tengo a los huesos dorsales de la rodilla, ligamentos cruzados, músculo popliteo y cápsula articular. ¿Qué más? Acuérdense, acá están las paredes, ¿verdad? Yo tenía al bíceps femoral largo, al plantar delgado, al gemelo lateral. En la pared medial tengo al semitendinoso, al semimembranoso, al gemelo medial, y en la pared posterior tengo a la fascia de la región poplitea. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos, como hemos dicho, no pertenece? A ver, acuérdate, ¿ah? ¿Quiénes están acá? Bíceps femoral, plantar delgado. Mira, acá está. Este es el bíceps femoral. Bíceps femoral, este de aquí. El plantar delgado está acá transmitido, baja para el pie. Y este de acá es el gemelo lateral que está en tu pantorrilla. ¿Ya? Y luego, por el lado de esta pared, voy a tener ahora al semitendinoso, al semimembranoso y este gemelo que es el gemelo. ¿Ok?
Entonces, acá tu respuesta es el sartorio. ¿Por qué? Porque todos los demás hemos visto, ¿no? Gemelo medial, bíceps-femoral, gemelo lateral y el semimembranoso sí forman. Ah, esto de acá, me olvidaba. Chicos, pregunta de examen también. ¿Cuál es el contenido del rombo popliteo? Acuérdate que las tres más importantes es la arteria, la vena y el nervio. Arteria poplitea, vena poplitea, pero el nervio, acuérdate que el nervio no es nervio popliteo, es nervio tibial, ¿ya? Y luego, ¿quién le sigue? El peroneo común, el nervio safeno externo sural, los linfáticos, acuérdate que ayudan en el drenaje, y la grasa de relleno, acuérdate que es súper importante. Muchos ponen todo y se olvidan de la grasa de relleno. ¿Ah? Vámonos ahora acá, al número 15. La arteria ilíaca externa cambia de nombre como arteria femoral a nivel de... ¿De qué ligamento? Del inguinal, del ligamento de Henle, ligamento de Cooper, de Gimbernat, del conducto de Hunter. ¿Dónde cambia de nombre la arteria ilíaca externa a arteria femoral? Ligamento El inguinal. ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Y justo acá voy a resolver la pregunta que hubo en el grupo de chat. Estaba el término vena, ¿verdad? Y muy bien, me pareció excelente que ustedes dijeran, oye Angie, pero vena es la zona cuando regresa, ¿verdad? O sea, la vena, acuérdense que la arteria baja con la sangre y lo que hace la vena es regresarla hacia arriba con todo, con fuerza, ¿no? Una vez ya limpia, una vez oxigenada. Entonces, lo que hace es cuando, ahí en la pregunta, cuando hablen de vena, si bien es cierto, estaba mal formulada porque debió de ser vena antes y la arteria y la otra después, porque acuérdate que cambia, ¿ya? Entonces, igual era ligamento inguinal, pero lo que faltaba era cambiar el orden. Así que si por ahí ustedes vieron que había un error, sí se había. ¿Ya? Y eso quería aclararlo, porque si bien es cierto, una cosa es la arteria cuando baja, es lo mismo lo que estamos viendo acá, arteria ilíaca externa, vena femoral, es ese orden, pero cuando es vena es al revés, ¿ya? Así que al que se dio cuenta, hizo muy bien, porque la vena, acuérdense que es el retorno, ¿ya? El retorno. Muy bien, entonces igual vamos a ver acá, miren, acuérdense que la ilíaca externa es esta arteria de aquí, y cuando ella pasa por el ligamento, cambia de nombre a arteria femoral. Y pregunta de examen, la femoral común, ¿quiénes son sus colaterales? La circunfleja ilíaca superficial, la epigástrica superficial, la arteria pudente externa superior, la eterna externa pudente. Y sus terminales, la arteria femoral profunda y la arteria femoral superficial. 16. Paciente que sufre lesión con un objeto contundente a nivel de la espalda, lo que le produce una fractura a nivel del esto de acá. Intersticio del borde medial de la escápula, por encima de la cresta omóplata, ¿ya? O espina omoplática. ¿Cuál es el músculo más probablemente afectado? Tienes que acordarte acá la parte posterior del omóplato. Acuérdate que acá existe una espina omoplática, ¿verdad? Que es esta de acá. Y acuérdate que acá está dividida entre la zona infra y la supra, ¿no? Y en esta espina, por encima de esta cresta del omóplato, existe un musculito que está acá, insertado. Entonces te están diciendo, ¿cuál es el músculo más probable? Yo les pregunto, puede ser el romboides menor, el redondo menor, el músculo trapecio, el romboides mayor o el supraespinoso. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué músculo puede ser el que está acá en esta zona de acá? El El trapecio. 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 Muy bien. Vamos a ver entonces acá, tenemos acá la espalda, ¿verdad? Acuérdate que si yo saco los músculos, que es este de acá, que es el músculo trapecio, que es el que va en la zona de, mira, esta es la espina, y mira cómo está encima, ¿no? Si yo saco el trapecio, ¿qué veo? Al redondo menor, al romboide mayor, ¿verdad? Todo esto. Pero el que está ahí en la espina encima es este de acá, el trapecio, ¿ya? Vamos con la pregunta 17. La estrella venosa escarpa está formada por las siguientes venas, excepto, eso también ya es una pregunta repetida, ¿no? Pero de otra forma te la están preguntando. A ver, ¿cuál es en la famosa estrella de escarpa a la que no pertenece?
Safena menor. Safena menor. Safena Ya. menor. Y la safena menor era el otro nombre ¿de quién? Safena externa. Exacto. Esto también es, como les digo, esta es pregunta, porque acuérdense que en anatomía muchos les ponen para confundirlos el segundo nombre. ¿Ya? Acuérdense que existen 2, 3 nombres para la misma arteria, vena, estructura anatómica. Tienen que tener cuidado. ¿Ya? Vámonos ahora con... Acá está, las venas, ¿verdad? Acá está lo de la vena, ¿no? ¿Qué pasa? Yo les pregunté cómo se llama la estructura, ¿no? Por lo que pasa y cambia de nombre. Pero acuérdense que acá es el retorno. Entonces debió ser la femoral común cuando cambia o cuando pasa por el ligamento inguinal. ¿En quién se convierte? En vena ilíaca externa. Así debió ser la pregunta, ¿no? Pero yo ahí me chispoteé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la vena regresa. Entonces estaba al revés, solamente que era lo mismo. ¿Ya? Muy bien, chicos. La pata de ganso está formada por... Gracil, semitendinoso y sartorio. Sí. Gracil, El recto interno es lo semitendinoso mismo que y gracil. sartorio. Exacto. Acuérdense, la famosa pata de ganso está formada por tendón y músculo sartorio, tendón y músculo recto medial y tendón semitendinoso. Entonces vamos acá, está formada por el recto, el sartorio, el gracil y el semitendinoso. Bien. Acá, chicos, son ramas colaterales de la arteria pedia. Esto lo habíamos visto la clase pasada, cuando hicimos pie. La arteria pedia tiene colaterales. ¿Y quién no forma parte de su colateral? La arteria interosa dorsal del primer espacio. ¿Qué más? La arteria dorsal del metatarso, la arteria colateral digital dorsal, la arteria dorsal del tarso o la arteria dorsal medial del dedo grueso. ¿Quién no forma parte de las colaterales de la arteria pedia? ¿Quién me dice? Ya, si no se acuerdan, vamos a repasarlo. A ver, esta de acá es la arteria pedia. Ajá. Y la arteria pedia, chicos, tiene sus ramas colaterales. ¿Quiénes eran? Acuérdense, la arteria dorsal del tarso es la primera. ¿Qué más? Le sigue la segunda, ¿no? Arteria dorsal del metatarso. ¿Quién más le sigue? La arteria interósea dorsal del primer espacio. ¿Y quién más le sigue? La arteria colateral dorsal medial del dedo grueso. Entonces, vámonos acá. ¿Cuál de estas no forma parte? La arteria interósea dorsal del primer espacio, sí formaba. La arteria dorsal del metatarso, sí formaba. ¿Cuál de estas no forma? A ver, necesito que ustedes se den cuenta. Colateral Colateral digital dorsal. Muy bien. Vamos a ponerla para aquí. Y vamos a terminar con la última. El músculo que se inserta en la espina ciática es cuadrado femoral, gémino superior. A ver, vamos a ver. Alguien me dice, no, Angie, ese cuadrado femoral, el glúteo mayor, el glúteo mediano, el piriforme. O todos con gémino superior. Todos con gémino superior, ¿verdad? Entonces vamos a ver dónde está la escotadura ciática. Vamos a ver por aquí. Es en la espina ciática, ¿no? Donde vamos a encontrar la espina ciática. Esta acá es la espina ilíaca postero superior. Luego tengo la escotadura sin nombre. ¿Qué más? Tengo a la espina ilíaca postero inferior. Tengo a la escotadura ciática mayor. Tengo, acá está, a la espina ciática y luego la escotadura ciática menor. Entonces, en la espina ciática, ¿quién está? El gémino superior. Repasemos esto de las escotaduras, ¿vale? En la escotadura ciática mayor, chicos, acuérdense, son 4 nervios que van, pero de esos 4, uno es soltero y los demás sí tienen pareja. ¿Quién es el soltero? El nervio ciático mayor.
¿Y quiénes tienen pareja? El nervio glúteo superior, el glúteo inferior y el nervio pudendo interno. ¿Y cómo es su pareja? Son las arterias que llevan su mismo nombre. No es como que si estuvieran casados, tienen el mismo apellido y mismo nombre. ¿Ya? Y en la escotadura ciática menor, Angie, ¿qué pasa? Pasa el bundle pudendo interno. Vena pudendo interna, arteria pudendo interna y nervio pudendo interno. Entonces aquí la respuesta era G menor.